quien no lo sepa, pues el tema de estar en la música y componer y estar, digamos, meterse en el mood creativo, requiere indiscutiblemente que tu entorno tengas cierta seguridad, ¿entiendes? Que tú y tu familia estén bien, de que tengas todos tus gastos cubiertos, porque si no está eso, pues indudablemente no se puede pensar en música. Inclusive a nivel de inversión, ¿no? De los equipos y todo aquello, que tengas esa posibilidad de poder capitalizarte para poder invertir y comprar equipos que te permiten incluso mejorar la producción musical, ¿no? Sí, y a eso iba. Y el otro factor importante es eso, que aquí experimenté la posibilidad de poder adquirir algunos equipos de una manera más rápida, sin tener que sacrificar otras cosas. Lo que obviamente me hizo tener el espacio, que es algo muy importante, ¿no? Porque yo, al igual que muchos otros músicos que admiro, uso mi espacio, mi home studio también como un instrumento de composición. No solamente lo hago, digamos, por allá en una esquinita con la guitarra acústica, que a veces me sale, pero sencillamente tener el espacio y tú sentarte y abrir el DAW de grabación y abrir una pista en blanco y empezar a improvisar, es algo que yo me disfruto, para mí es algo lúdico, pues. Y de ahí es que gracias a ese ejercicio es que puedo decirte que apenas llevo las 6 primeros lanzamientos, pero detrás de ese lanzamiento o por debajo de ese lanzamiento hay más de 30 canciones que están, o sea, que tengo allí para poder mostrar, ¿entiendes? Y lanzar, y que lo voy a hacer también en este mismo año, por lo menos unos 2 lanzamientos más, y tengo para los años que vienen, Dios mediante. Entonces esa sería, en mi parecer, esa sería como la diferencia, ¿no? Y un punto interesante a destacar, Jorge, ¿cómo ha recibido el público que ha conocido acá en Ecuador, particularmente en Cuenca, cómo ha recibido esa propuesta musical de Jorge Hall, tomando en cuenta de que, digamos, en Venezuela quizás hay una forma muy diferente de componer, de crear en función de la inspiración, ¿no? Digamos, es más existencialista en algunos casos, también se abre a otras vertientes musicales, experimentas con distintos matices y elementos musicales que enriquecen todo tu trabajo musical, y eso eventualmente se puede percibir. Hay una diferenciación de cómo se produce la música en Ecuador, los estilos, las líricas, los géneros, y siempre, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que conste, siempre hay esa diferenciación a la hora de escuchar un proyecto, ¿no? Y por lo general, incluso de boca de los mismos ecuatorianos que siempre me dicen, saben diferenciar de cuando es una producción nacional a cuando es una de afuera, bien sea Venezuela, Colombia, Argentina. ¿Eso lo ha percibido Jorge Hall y el público que ha empezado a seguir las producciones musicales de Jorge Hall acá en Ecuador? Sí, yo diría que sí. De hecho, yo he experimentado algo muy curioso, que es que cuando me he presentado en lugares donde pues hay un público que no está allí porque viene a verme a mí, sino porque nos topamos, ellos están allí de repente consumiendo y de repente se topan con un tipo allí que está tocando y cantando con una guitarra o con una banda. Me ha pasado que cuando estoy tocando algunas de mis canciones, la gente... yo soy muy observador y yo veo cuando alguien te está parando bolas o alguien no te está parando bolas, pues. Por lo general, cuando no te conocen, pues cada persona está en lo suyo, en su conversa en la mesa, por ahí aplauden y tal. Y me ha pasado que con mis propias canciones llega un momento en que dejan de hablar. Si están 2 o 3 personas, dejan de hablar y hacen como una especie de contacto visual conmigo y se quedan allí. Y yo siento eso sin que me lo digan, sino es un tema de lenguaje no verbal que conectan de alguna manera con la letra o con la melodía. Tú hablabas en la reseña de que yo o sea, me detengo mucho o me gusta que las melodías transmitan mucho, y justo eso, yo creo que muchas veces las personas captan eso y eso me parece bien, me parece positivo, pues me parece satisfactorio.
porque bueno, como te digo, es una canción que están escuchando por primera vez y les genera eso. Y otro par de veces me ha pasado que las personas se acercan y directamente me dicen, oye, esa canción es de quién, ¿de dónde la puedo escuchar? Me gustó esa parte de la letra. Me pasó con una canción que se llama Cita con mi obsesión, que está en mi perfil solista de Jorge Hutt, que en 2 oportunidades personas diferentes me dijeron algo sobre la letra de la canción. Entonces, bueno, yo digo que sí hay formas de conectar, independientemente de que, por ejemplo, yo venga de un país, bueno, que si bien estamos dentro del mismo continente y tenemos muchas similitudes, pues también hay unas pequeñas diferencias que también las da el hecho de estar, en el caso de Venezuela, hacia el Caribe, con influencias tropicales y Ecuador más al sur, donde las influencias son un poquito diferentes, pero bueno, hablamos el mismo idioma y pues coincidimos en muchas cosas y nos pasan muchas cosas de forma similar. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo lo que más puedo decirte es que siento cercanía, hermandad y sincronía también. Has manejado tu proyecto bajo el formato de One Man Band, solista, y eso te ha permitido, más allá de obligarte, por el contrario, te ha permitido asumir el reto de convertirte, digamos, en multiinstrumentista, ¿no? Y también como en ingeniero de sonido, ¿no? Y aprender a masterizar y a mezclar y a hacer una serie de cosas necesarias para poder materializar una producción musical. En ese aspecto, Jorge, ¿cómo ha sido tu experiencia bajo ese formato? Porque en una oportunidad tras cámara, creo que fue hace unas semanas que platicábamos al respecto, de pronto está el modismo todavía de que los proyectos musicales deben ser conformados por 2 o más personas. Es muy poco común, hasta hace poco, encontrar formatos One Man Band, donde el músico se encarga de hacer todo. Sin embargo, desde un tiempo por acá, no muy lejano, han emergido, han prosperado y han florecido muchos proyectos de formato One Man Band, donde un solo músico hace prácticamente todo. Y ese es, digamos, no eres la excepción a la regla en ese aspecto. Y me encantaría que nos ofrecieras en detalle, y sobre todo para esos músicos que quizás a veces son renuentes a materializar sus proyectos porque entienden o creen de que necesitan 2 o 3 o 4 personas más para conformar una banda en general. Y en este caso, bueno, tú eres la prueba de que sí se pueden hacer trabajos de un solo músico sin, digamos, sacrificar el resto de la producción a nivel instrumental. Pero sin embargo, eso no quita que haya una carga extra de trabajo al respecto, porque también te encargas de la composición y de muchas cosas más. Entonces, bajo ese marco, Jorge, ¿cómo ha sido tu desarrollo como músico bajo este formato de One Man Band? Yo creo que hay que estar un poco loco para meterse uno en este tema de One Man Band, pero en el buen sentido, porque creo que las personas que llevan adelante un proyecto así, ¿entiendes? Donde justamente decías, León, hay una carga de trabajo enorme, no es mentira, hay que tener un poco de, o sea, ser un poco obsesivo, no sé si tener como ese aspecto en la personalidad, porque si tú no eres obsesivo, pues sencillamente eso creo que no vas a poder tener la energía suficiente como para hacer esto aquí y allá, y un sinfín de cosas que hay que tener en cuenta y que la mayoría del recorrido no se ven, o tú no las ves, la ven otros, de repente la pueden ver otros, si tienes suerte, pero tú mismo no lo ves, piensas que estás como que detenido en un punto y no vas ni para atrás ni para adelante, y resulta que no es así, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque bueno, empiezas a tener un catálogo, te empiezan a llamar, empiezas a colaborar con otras personas, pues quiere decir que te estás moviendo, que estás haciendo cosas. Sin embargo, el tema de ser One Man Band en mi caso ha sido únicamente porque, bueno, la vida me llevó a esta situación y yo lo asumí como un reto con todo gusto, no le recrimino nada a la vida por eso, tomé el reto con agradecimiento, no es absolutamente nada fácil, pero yo lo trato siempre de disfrutarlo. Hay momentos amargos como todo, yo creo que en
en ninguna situación en la vida el camino siempre va a ser color de rosas, pero es más lo que yo disfruto. El tema de estar en un proyecto o de llevar adelante un proyecto, que yo lo he conversado con otros amigos músicos, es como un emprendimiento, es como tú montar un negocio de cualquier ramo, en el que si tú te asocias con otros, pues uno, si los demás no pican adelante, como se dice vulgarmente, uno al menos tiene que, decir, tenemos que trazarnos unos objetivos, en función de eso y de la observación, tú ves, por ejemplo, cuál de ellos tiene más facilidades de repente para las relaciones públicas, cuál tiene más facilidades para el tema de mezclar, de producir, en un primer momento, cuando quizás no hay mucho capital para pagar un productor, para pagar un disco completo, entonces digamos que todos tienen que hacer todo, y trazar esos objetivos y que cada uno los cumpla. Entonces el asunto es que el trabajo se empieza a caer cuando no se cumplen los roles como debe ser, y siempre uno o el que lo diga va a quedar como el villano, pues, por decirlo de alguna manera. Sí, es una relación complicada. Oye, muchachos, tenemos que meterle más rapidez al asunto porque mira, se nos va a acabar, vamos a mitad de año y mira, no hemos hecho los objetivos que nos trazamos al principio, no los hemos logrado. Entonces ahí ya empiezan a ver los choques, ¿ves? Los choques. ¿Qué me va a decir? ¿Es el líder de la banda o qué? Entonces empiezan a ver los choques y es cuando llega un momento en que la propia vida te dice, no, mira, hasta que llegue la gente que vea las cosas realmente profesional o que tenga ya experiencia trabajando de una manera profesional, tú tienes que empujar el asunto como puedas, tú solo. Yo como cualquiera me desanimo a veces, pero me desanimo 1 o 2 días y al tercer día me vuelvo a animar y sigo, ¿entiendes? Y sigo hasta y hago lo que esté en mis manos, pues. Trato mucho de pensar en eso porque a veces quisiera hacer tantas cosas, pero resulta que no están en mis manos, entonces muy fácilmente uno puede caer en la frustración y decir, no, yo me voy a dedicar a otra cosa, porque esto, pues, digamos que yo me quedo hasta las 3, 4 de la mañana mezclando o masterizando, no sé qué, ¿para qué? Para que entonces esos pensamientos negativos a veces se meten y yo estoy ahí tumbándolos para justo seguir aprovechando lo que ya creé, que es mi espacio para grabar, mi home studio. También le he grabado a otros músicos y eso es algo también que me sirve para aumentar mis propios ingresos con la música y nada, seguir adelante y entender que uno no siempre va a estar teniendo aciertos, pero a pesar de ello seguir adelante, ¿no? Bueno, definitivamente también hay una vocación musical de parte tuya que termina de generar ese impulso, ese empuje que te permite justamente continuar activo dentro de la escena musical. Y bajo ese aspecto, Jorge, ¿qué se encuentra el público cuando escucha el catálogo musical de Jorge Halt, bien sea como solista o con su proyecto Me Importa un Bledo, del cual ya vamos a tocar algunos detalles referente a este interesante proyecto, a nivel lírico, a nivel de mensaje? ¿Qué encuentra la gente como mensaje que ofrece Jorge Halt, y tomando en cuenta todas estas variables de tu experiencia como ser humano y como músico? Sin duda, creo yo y apuesto que es así, involucras muchas de esas vivencias y esas experiencias en tu lírica, ¿no? En ese sentido, Jorge, oriéntanos un poco hacia dónde va enfocado el mensaje que da tu proyecto musical dentro de la lírica. Bien, dentro de la lírica yo podría decir que hay las dos vertientes. En el caso de Jorge Halt, allí hay una lírica que está acompañada con una visión de darle personalidad o rostro a ciertas emociones. Generalmente cuando uno habla del miedo o habla de las inseguridades, pues no viene a la mente algo específico, no sé, por ejemplo, qué sé yo, un rostro negro sencillamente uno lo siente o lo expresa
Y yo con las canciones, a través de las letras, he querido como eso, como darle cierto rostro